¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil. Ustedes saben que nos esforzamos por documentar hechos de la vida pública con el propósito de que tengamos más elementos para hacer un análisis que nos permita entender y comprender mejor lo que sucede en nuestro entorno. Pues bien, tener un partido político ha sido un buen negocio para algunos vivales y para algunas camarillas políticas acostumbradas a vivir a expensas de los recursos públicos. Sin embargo, pocos son los que logran su permanencia en el escenario político nacional, de tal forma que en las más recientes 3 décadas, 26 partidos políticos han perdido su registro en México. Los casos más recientes son los de las organizaciones Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario, que perdieron su registro en el 2021 al no lograr en la votación para diputados federales el mínimo que les exige la ley, el 3% de la votación nacional captada en las urnas. La ex candidata presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, ha expresado en días recientes su interés por formar un nuevo partido político, tomando como base de apoyo lo que queda de la llamada Marea Rosa y del presunto frente cívico que encabeza el ex perredista Guadalupe Acosta Naranjo. Sin embargo, varias organizaciones políticas han intentado en varias ocasiones permanecer vigentes en el panorama nacional sin lograrlo, como son los casos del Partido Demócrata Mexicano, que pretendió afianzar su registro y fracasó. Lo intentó en los comicios de 1991, 1994 y 1997. Igual sucedió con el Partido Popular Socialista, que intentó sin éxito lograr el 3% de la votación nacional en 1994 y 1997. E igual suerte corrió el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que no fue respaldado por el electorado en los comicios de 1994 y 2000. Vemos en la diapositiva número 3 lo que representa el jugoso negocio de los partidos políticos. El próximo año solamente habrá 6 partidos políticos: el PAN, PRI, Partido del Trabajo, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Morena. Recuerde usted que en los comicios de este año el PRD no logró el 3% de la votación y por lo tanto desaparece como partido político nacional. Es el más reciente perdedor. Pero los 6 partidos restantes se van a repartir la fabulosa suma de 7,564 millones de pesos. Y nada más para que usted le vaya calculando al asunto, partidos menores, pequeños, como el Partido del Trabajo, tendrá un financiamiento de 699 millones en el 2025 y el Partido Verde tendrá la fabulosa cantidad de 861 millones. Claro, el nuevo rico de la pradera es el Partido Morena, que sumará recursos por 2,658 millones.
Esto que vemos en pantalla en la diapositiva número 3 es lo que nos da una referencia muy concreta de por qué de repente a muchos políticos les surge ese frenesí cívico y quieren tener sus propios partidos políticos. El negocio es bastante jugosito. Bueno, ¿cuáles son los trámites y los tiempos que deben considerar las organizaciones o las personas interesadas en formar un nuevo partido político? Es decir, ¿qué es lo que tendría que hacer un personaje como Xóchitl Gálvez para iniciar esta tarea de formar un partido político? Bueno, esto lo dice claramente el artículo 11 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece que la organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro oficial deberá notificarlo al Instituto Nacional Electoral en el mes de enero del año siguiente al de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. En este caso estamos hablando de enero del 2025, ya a la vueltecita de la esquina. ¿Qué es lo primero que tendrían que acreditar las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un nuevo partido? En este caso, si Xochitl logra el apoyo de la llamada Marea Rosa o de ese presunto Frente Cívico, pues tendrían que acreditar algunos requisitos fundamentales que establece la Ley General de Partidos Políticos en su artículo número 12. ¿Cuáles son? Vamos a decirlos de manera muy sintética. Uno, la celebración de asambleas por lo menos en 20 de las 32 entidades federativas o en otro supuesto, asambleas en 200 distritos electorales de los 300 que hay en la República. El número de afiliados que concurran y participen en las asambleas estatales o distritales en ningún caso podrá ser menor de 3,000 o de 300 según sea el caso. Es decir, si alguien decide llevar a cabo 20 de 32 asambleas, 20 asambleas en 20 de los 32 estados de la República, cada asamblea estatal tendría que reunir por lo menos 3,000 personas. Pero si decide alguien hacer mejor 200 asambleas distritales en 200 de los 300 distritos electorales del país, en esas asambleas distritales tendría que haber por lo menos 300 personas. Punto número 3. Las personas que concurran a esas asambleas tendrán que declarar que suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación, que asistieron libremente, que conocieron y aprobaron la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los estatutos, y que eligieron a los delegados propietarios y suplentes que acudirán a una Asamblea Nacional Constitutiva. En el punto 4 se dice que se establecerá que con los ciudadanos mencionados en el punto anterior quedaron formadas las listas de afiliados con el nombre, los apellidos, el domicilio y el folio de la credencial para votar. Y el punto 5 advierte que es necesaria la celebración de una Asamblea Nacional Constitutiva ante la presencia del funcionario designado por el Instituto Nacional Electoral. Como usted podrá ver, para llevar a cabo todos estos eventos se necesita muchísimo dinero y además del respaldo de la gente, que finalmente es lo que define si se le da o no el registro a quienes tengan esta pretensión. Y nada más para que no quede en el aire. Se necesita que las organizaciones o las personas que quieran hacer un partido político celebren por lo menos 20 asambleas en 20 asambleas en 20 de los 32 estados de la República, es decir, 20 asambleas estatales en 20 de los 32 estados de la República, y que en cada asamblea estatal acudan por lo menos 3,000 personas. Pero hay otra opción. También se pueden realizar 200 asambleas distritales en 200 de los 300 distritos electorales que hay en el país. Pero en cada una de esas 200 asambleas distritales tendrían que acudir por lo menos 300 personas. Esos son los requisitos básicos. ¿Y qué más? Bueno, el artículo 15 de la Ley General de Partidos Políticos establece que una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido, la organización de ciudadanos interesada
en el mes de enero del año anterior al de la siguiente elección, es decir, en enero del 2026, deberá presentar ante el Instituto Nacional Electoral la solicitud formal de registro. Es decir, después de que hayan realizado las 20 asambleas estatales o por lo menos 200 asambleas distritales, uno u otro caso de manera indistinta, una vez que cumplan con ese requisito, podrán en enero del 2026 decirle al INE, oye, ya hice las asambleas y ya estoy listo para que analices la posibilidad de darme el registro como partido político. Bueno, una vez que la organización de ciudadanos cumpla los requisitos para la formación de un nuevo partido, y una vez que haya solicitado formalmente su registro en enero del 2026, el artículo 19 de la Ley General de Partidos Políticos explica lo siguiente. El Instituto Nacional Electoral elaborará el proyecto de dictamen y dentro del plazo de 60 días contados, a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de registro, tendrá que resolverlo conducente. Es decir, después de que se presente la solicitud formal, una vez realizadas las asambleas, bien sean estatales o distritales, la organización que quiera ser partido lo solicita formalmente en enero, presenta todos sus documentos para probar que realizó esas asambleas y en un plazo máximo de 2 meses más, estamos hablando de febrero, marzo, por ahí de finales de marzo o principios de abril, el INE tendría que decirle, ¿sabes qué? Sí lo lograste y tienes todo en regla y por lo tanto te vamos a dar el registro como partido político. Cuando proceda el registro de un nuevo partido, el INE expedirá el certificado correspondiente. En caso de negativa, el Instituto Nacional Electoral fundamentará las causas que motivan esa negativa y lo comunicará a los interesados. El registro de los partidos políticos surtirá efecto constitutivo a partir del primer día del mes de julio del año previo a la elección, es decir, a más tardar en julio del 2026 tendrá que estar resuelto si ya le dieron o no el registro a la nueva organización. Y esto es muy importante. En julio le dicen a la organización que hizo todos los trámites y cumplió todos los requisitos, ya eres un partido político. Pero lo más importante, la ratificación de ese registro quedará sujeta a que el nuevo partido político nacional logre por lo menos el 3% de los votos de todo el país en los comicios para diputados federales de junio del 2027. Ese es el trayecto que hay que recorrer y que tendrían que recorrer algunas personas, entre ellas Xóchitl Gálvez Ruiz, si se decide, con el apoyo de lo que queda de la Marea Rosa y de eso que llaman Frente Cívico, pues si se decide a tratar de lograr la constitución de un nuevo partido político para el país. Y vemos en la diapositiva número 9, en la 9 vemos lo siguiente. Tenemos la lista completa de los 26 partidos que perdieron su registro desde 1990 hasta la fecha. Bueno, pues mire usted, en 1991, el 6 de noviembre de 1991, perdió su registro el Partido Demócrata Mexicano. Ese partido que tenía como emblema un gallito colorado, algunos lo recordarán, el Partido del Gallito Colorado, que estaba integrado principalmente por sinarquistas de la zona del Bajío y de la zona de los Altos de Jalisco. De hecho, en los Altos de Jalisco, en los años 80, el Partido Demócrata Mexicano tuvo una irrupción muy importante. El Partido Demócrata en los años 80 ganó la alcaldía de Lagos de Moreno, la segunda ciudad más importante o una de las dos ciudades más importantes de la región de Los Altos. En Los Altos Norte está Lagos de Moreno y en Los Altos Sur está como cabecera Tepatitlán de Morelos. Bueno, pues el Partido Demócrata en los comicios de 1982 ganó la presidencia municipal de Lagos de Moreno. Y en los comicios de 1979 el Partido Demócrata Mexicano tuvo por primera vez un diputado en el Congreso de Jalisco, un diputado de representación proporcional. Ese Partido Demócrata era el Partido del Gallito, el Partido de los Sinarquistas. Sin embargo,
El 6 de noviembre de 1991 perdió el registro porque no logró el 3% de la votación nacional. Luego, también ese 6 de noviembre de 1991 perdió su registro el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Muy poca gente se acuerda, pero este Partido Revolucionario de los Trabajadores era el partido de izquierda trotskista. Para mayores señales, este Partido Revolucionario de los Trabajadores fue el que postuló por primera vez a doña Rosario Ibarra de Piedra como candidata a la presidencia de la República en 1982. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, la organización de izquierda trotskista que postuló a la primera mujer candidata a la presidencia de la República en 1982, doña Rosario Ibarra, y la volvió a postular candidata a la presidencia en 1988. Pero en 1991 el PRT perdió su registro como partido nacional. Y ese mismo 6 de noviembre del 91 también perdió su registro el Partido del Trabajo y también lo perdió el Partido Ecologista de México. No es el verde de ahora, es otro partido ecologista que en ese momento surgió, que logró su registro en el 91, en febrero del 91 y lo perdió en noviembre del 91. Estos cuatro partidos políticos perdieron su registro en 1991. Partido Demócrata Mexicano, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido del Trabajo y Partido Ecologista de México. Partido Ecologista de México. Bueno, otros partidos políticos nacionales perdieron su registro en 1994, en la elección presidencial de 1994. Entre ellos, tres partidos históricos, el Partido Popular Socialista, fundado por Vicente Lombardo Toledano. Este Partido Popular Socialista perdió su registro el 12 de diciembre de 1994. Por las mismas razones, no hizo el 3% de la votación nacional. También se despidió de la política en esa elección el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y en la misma fecha, 12 de diciembre de 1994, perdió nuevamente su registro el Partido Demócrata Mexicano. Ya le habíamos dicho a usted que el Partido Demócrata había perdido su registro por primera vez en 1991, pero en el 93 recuperó su registro de manera temporal y lo volvió a perder en los comicios de 1994. Bueno, ¿cuál es la historia? Y es importante conocerla. ¿Cuál es la historia de los tres partidos políticos que perdieron su registro en 2021? Los más recientes perdedores de registro. Bueno, lo vamos a ver enseguida. Veamos primero el caso de redes sociales progresistas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el miércoles 14 de octubre del 2020 que se le diera registro como partido político a la Asociación Civil Redes Sociales Progresistas que encabezaba Fernando González Sánchez, yerno de la ex líder magisterial Elba Ester Gordillo Morales. Por votación mayoritaria, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó revocar la determinación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del 14 de septiembre del 2020, en la que le negó el registro como partido a esta organización Redes Sociales Progresistas por una serie de anomalías detectadas durante la realización de algunas de sus asambleas. Sin embargo, el tribunal le restituyó el registro, le concedió el registro a redes sociales progresistas el 14 de octubre del 2020. Los dirigentes de redes sociales progresistas se pronunciaron ese año en apoyo de la transformación del país que encabezaba el presidente López Obrador. El comisionado nacional de redes sociales progresistas era René Ricardo Fujiwara Montelongo, nieto de la maestra Gordillo Morales, exdirigente nacional del Sindicato de Maestros. Elba Ester fue impulsora del partido Nueva Alianza que operó entre 2005 y 2018 con base en las estructuras del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que lideraba la propia Gordillo Morales. El partido Redes Sociales Progresistas que presidía Fernando González Sánchez,
yerno de la maestra Gordillo Morales, sustituía así políticamente al partido Nueva Alianza en los comicios, que en los comicios del 2018 había perdido su registro como partido político nacional al no lograr el mínimo del 3% de los sufragios depositados en las urnas de todo el país. Y vamos a la diapositiva número 13, porque ahí vemos cuáles fueron los partidos políticos nacionales que perdieron su registro en 1997. ¿Quiénes perdieron su registro en la elección intermedia de diputados de 1997? Bueno, lo perdió el Partido Cardenista, antes Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. ¿Se acuerdan ustedes de aquel personaje que se apellidaba Talamantes, que era el dirigente del llamado Partido Ferrocarril, porque era Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional? Bueno, ese partido perdió su registro el 2 de septiembre de 1997. En esa misma fecha, volvió a perder el registro el Partido Popular Socialista, que lo había perdido en 1994, lo recuperó en 1996 y lo volvió a perder el 2 de septiembre de 1997. Y otra vez pasó lo mismo con el Partido Demócrata Mexicano, que después de perder el registro en 1994, lo recupera en 1996 y lo vuelve a perder en septiembre de 1997, como vemos en la diapositiva número 13. En la diapositiva 14, en la 14, vemos cuáles fueron los partidos políticos que perdieron su registro en 2000, en la elección del 2000, cuando ganó la presidencia de la República Vicente Fox Quesada. ¿Quiénes perdieron su registro en el 2000 al no lograr el 3% de la votación nacional, ni en la elección presidencial, ni en la elección de senadores y tampoco en la elección de diputados federales? Bueno, los perdieron algunos partidos de los que queda muy poco recuerdo, como por ejemplo el Partido del Centro Democrático, que perdió su registro el 30 de agosto del 2020. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana volvió a insistir, después de perder su registro en 1994, volvió a insistir. En 1999 recuperó temporalmente el registro, pero lo volvió a perder en el año 2000. Y Democracia Social, otro partido del que se tiene poca memoria, Democracia Social perdió su registro el 30 de agosto del 2020. ¿Qué pasó? ¿Qué era el Partido Encuentro Solidario, uno de los tres que perdieron su registro en el 2021? Bueno, fue el viernes 4 de septiembre del 2020, cuando el Pleno del Instituto Nacional Electoral le otorgó el registro oficial como partido político nacional a la organización Encuentro Solidario, que en los comicios del 2018 participó con el membrete de Partido Encuentro Social, el famoso PES, aliado de Morena, y que volvió a estar presente en las boletas durante los comicios del domingo 6 de junio del 2021. El PES del 18 se llamaba Partido Encuentro Social y el Partido Encuentro Solidario, el PES del 2021 se llamaba Partido Encuentro Solidario, registro que le fue otorgado con 6 votos a favor y 5 en contra de los consejeros del INE. Entre los votos en contra del PES estuvieron los de los consejeros Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General, y de Ciro Murayama. Los consejeros que votaron en contra del registro del partido Encuentro Solidario, los que votaron en contra argumentaron que no debía darse el registro a Encuentro Solidario porque en la organización del partido participaron ministros de culto, lo que quebrantaba el principio de laicidad. Esto señala una nota publicada en el periódico El Financiero el viernes 4 de septiembre del 2020. El primer PES, ese PES que originalmente se llamó Partido Encuentro Social y que mutó a Partido Encuentro Solidario, ese PES que formó parte de la alianza Juntos Haremos Historia, que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, perdió el registro oficial como partido en septiembre del 2018 y la decisión fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en marzo del 2019.
debido a que no logró el mínimo requerido del 3% de los votos captados en las urnas en los comicios del 1 de julio del 2018. El entonces líder, fíjese usted cómo da vueltas la vida, el entonces líder del partido Encuentro Solidario, un personaje que se llama Hugo Eric Flores Cervantes y que actualmente es diputado federal por el partido Morena, escribió en su cuenta de Twitter el miércoles 14 de octubre del 2020, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral ratificara su registro, el registro del PES. Él escribió lo siguiente: miles de mexicanos están con nosotros porque saben que respetamos la vida y protegemos la familia, el medio ambiente y los animales. Queremos la paz y la reconciliación. El pez vive porque somos solidarios y México nos necesita. Esto dijo Hugo Eric Flores Cervantes en el 2020, pero en el 2021 la gente le dijo, no, creo que no te necesitamos tanto. Bueno, pese a tener el respaldo de por lo menos 15 iglesias evangélicas, el Partido Encuentro Solidario logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial avalara su registro como partido político, por lo que pudo participar en los comicios del domingo 6 de junio del 2021, con una militancia compuesta principalmente por votantes evangélicos de clase media. Esto publicó la revista Proceso el 23 de octubre del 2020. El antropólogo de las religiones, Helio Masferrer Kahn, especialista en la tendencia del voto evangélico, entrevistado por la revista Proceso, dijo lo siguiente: los votantes del PES, del Partido Encuentro Social, son evangélicos de clase media, aglutinados en las iglesias evangélicas neopentecostales. Actualmente, el PES tiene un pequeño porcentaje de voto cautivo que representará alrededor del 1.5% del padrón electoral. Y como que ahí se quedó el PES, porque no le alcanzó para lograr el 3% de la votación en el 2021 y perdió su registro como partido político nacional. Vamos ahora a la diapositiva número 19. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver cuáles partidos políticos nacionales perdieron su registro en el 2003. Fíjese usted, perdieron su registro en agosto del 2023 el Partido de la Sociedad Nacionalista. ¿Alguien se acuerda qué era eso? También perdió su registro el Partido Alianza Social, otro partido que se llamaba México Posible, otro partido que se llamaba el Partido Liberal Mexicano, antes conocido como Partido Liberal Progresista, y todos ellos olvidados seguramente en la memoria de la mayoría de la gente. También perdió su registro en 2003 un partido que se llamaba Fuerza Ciudadana. Es difícil acordarse de estos partidos. ¿Por qué? Porque fueron muy fugaces. En 1999, en 2002, lograron su registro, pero lo perdieron todos en los comicios del 2003. Partido de la Sociedad Nacionalista, Partido Alianza Social, Partido México Posible, Partido Liberal Mexicano y Partido Fuerza Ciudadana. Esos 5 partidos perdieron su registro oficial en el 2003. Y vamos a la diapositiva número 20, porque aquí vemos otros partidos que también perdieron su registro, pero esto en otros años. En el 2009 perdió su registro el Partido Socialdemócrata, de una memoria muy vaga. En el 2015 perdió su registro el Partido Humanista, del que también muy pocos se acuerdan. En el 2018 perdió su registro Nueva Alianza y también en el 2018 perdió su registro Encuentro Social. Vamos al caso de Fuerza por México, el tercero de los partidos que perdieron su registro en el 2021. El sábado 14 de noviembre del 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló que Fuerza Social por México obtuviera el registro como partido político, al revocar un acuerdo del Instituto Nacional Electoral del 4 de septiembre del 2020, mediante el cual se le negó ese beneficio a la organización que encabezaba el dirigente, escuchen ustedes, el dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleos de México, una cosa que se llama CATEM por sus siglas, el entonces senador de Morena, Pedro Aces Barba, ¿le suena?
Pedro Aces Barba, quien actualmente tiene el cargo de diputado federal morenista en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Sí, ese señor que despierta tanta polémica porque es el consentido de Ricardo Monreal Ávila, quien lo ha impuesto por su ley por encima de la Diputación Federal de Morena. Bueno, pues formalmente el presidente nacional de Fuerza por México en 2021 era Ángel Gerardo Islas Maldonado, pero su líder real en los hechos concretos era el senador morenista Aces Barba, vinculado políticamente al actual coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila. El 15 de diciembre del 2020, el INE aprobó la solicitud de la dirigencia de ese partido, del partido de Pedro Aces, para cambiar el nombre a Fuerza por México. Y así se quedó y así apareció en las boletas en el 2021. Fuerza por México era un partido que se declaraba afín a las políticas de la Cuarta Transformación del presidente López Obrador. En sus estatutos se describía como un partido político nacional de centro izquierda. Y en la diapositiva 24 vemos los partidos que perdieron su registro el 30 de septiembre, bueno, y el 30 de septiembre del 2021. ¿Cuáles fueron los que le acabamos de describir? Partido Encuentro Solidario, redes sociales progresistas y Fuerza por México. Y finalmente, el partido número 26 que ha perdido su registro en los últimos 30 años en el país, el Partido de la Revolución Democrática que perdió su registro el 19 de septiembre del 2024. Usted sabe, el PRD no logró el 3% de la votación ni en las elecciones de presidentes, ni en las de senadores, ni en la de diputados federales. Y vemos en la diapositiva 25 las votaciones que sacaron los partidos en la elección de diputados federales. Ahí vemos, por ejemplo, que el PAN sacó el 18%, el PRI el 17%, el PRD el 3.64%, el Verde el 5.43% y el PT el 3.24%. Todos esos la libraron. Y en la diapositiva 26 vemos los porcentajes que sacaron los tres partidos que perdieron su registro. Ahí ve usted, por ejemplo, bueno, Morena tuvo el 34.09% de los votos, Movimiento Ciudadano el 7%, pero el Partido Encuentro Solidario se quedó con 2.75%. Redes sociales progresistas hizo 1.76% y Fuerza por México el 2.47%. Los tres perdieron su registro en los comicios del domingo 6 de junio del 2021. Pero esta historia, aunque estuvieron en la contienda, esta historia, pues ya lo vemos, no tuvo un final feliz. El viernes 1 de octubre del 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad la declaratoria de pérdida de registro de los partidos políticos nacionales, Encuentro Solidario, Fuerza por México y redes sociales progresistas, al no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida en la elección federal ordinaria celebrada el 6 de junio del 2021, como lo vimos en la anterior diapositiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que el camino para constituir un partido político no es fácil, conservarlo tampoco lo es, y en las últimas 3 décadas, 26 partidos políticos han perdido su registro oficial en México. Y con eso concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su interés. Por aquí nos encontraremos el lunes. Descansen, por favor.